¿Cómo creció la humanidad si, según la Biblia, Adán y Eva solo tuvieron hijos varones? El Génesis menciona a 3: Caín, Abel y Set. Sin embargo, en el capítulo 5 también se afirma que Adán tuvo hijos e hijas, aunque ninguna de estas hijas es nombrada ni se cuenta su historia. Esto abre preguntas fundamentales. ¿Por qué se omitieron sus nombres? ¿Existían más seres humanos fuera del Edén? ¿Por qué la Biblia silenció a las mujeres en estos primeros relatos? Tras la expulsión del paraíso, Adán y Eva no solo perdieron su hogar, sino también la conexión directa con Dios y la inocencia original. Se dirigieron hacia el este, hacia una tierra desconocida y difícil, donde empezaron su vida como sobrevivientes. En ese contexto nacieron sus primeros hijos. Caín fue el primero en nacer fuera del Edén, cargando con el peso de ser el pionero. Se volvió agricultor, un hombre de la tierra. Abel, su hermano menor, fue pastor, más contemplativo y conectado con lo espiritual. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín presentó frutos de su cosecha y Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Este rechazo hirió profundamente a Caín, generando en él una mezcla de dolor, orgullo y envidia. Dios lo advirtió, dándole la oportunidad de corregirse. El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Sin embargo, Caín eligió no escuchar. En silencio planeó el crimen y llevó a Abel al campo, donde lo mató con una piedra. Así, la muerte entró por primera vez al mundo, no por causas naturales, sino por odio y violencia entre hermanos. Cuando Dios confrontó a Caín con la pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel?, él respondió con indiferencia, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta no solo fue una mentira, sino una negación total de su responsabilidad moral. Como castigo, Dios maldijo a Caín y a la tierra que antes cultivaba, condenándolo a ser errante. Caín expresó temor de ser asesinado por cualquiera que lo hallare, lo que deja abierta la inquietante posibilidad de que existieran otros seres humanos más allá de su familia inmediata. La narrativa entonces no solo relata un crimen, sino que plantea profundas interrogantes sobre los inicios de la humanidad, el silencio bíblico respecto a las mujeres y la tensión entre justicia, libertad y responsabilidad. La historia de Caín y Abel es también una reflexión sobre la envidia, el rechazo y la capacidad humana de elegir entre el bien y el mal, incluso desde los primeros días fuera del Edén. El relato bíblico de Adán y Eva plantea múltiples interrogantes que van más allá de su expulsión del Edén. Una de las preguntas más desconcertantes es, ¿cómo creció la humanidad si solo se mencionan 3 hijos varones, Caín, Abel y Set, sin nombrar a ninguna hija? Aunque el Génesis afirma que Adán tuvo hijos e hijas, esas mujeres nunca son identificadas, lo que ha llevado a muchas personas a cuestionar si hubo más seres humanos fuera del Edén o si las hijas de Adán y Eva fueron borradas del relato por razones culturales o simbólicas. Tras su expulsión, Adán y Eva emprendieron una nueva vida como sobrevivientes en un mundo desconocido y hostil, lejos de la presencia de Dios. Allí nacieron sus hijos. Caín, el primogénito, creció como agricultor. Abel, su hermano menor, fue pastor. La diferencia de sus vidas y actitudes se reflejó cuando ofrecieron sacrificios a Dios. Abel entregó lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció frutos de su cosecha. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, lo que provocó en este una mezcla de celos, orgullo herido y enojo. A pesar de una advertencia divina que lo llamaba al arrepentimiento, Caín decidió asesinar a su hermano en el campo. Fue el primer asesinato en la historia bíblica, un crimen motivado por la envidia, que introdujo la muerte no por causas naturales, sino por odio. Dios confrontó a Caín, quien respondió con frialdad, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como castigo, fue maldecido a vagar por la tierra, pero lo más inquietante fue su reacción. Temía que cualquiera que lo hallare, lo matara. Esto abre una duda clave. ¿Quién más existía fuera de su familia? Dios. En lugar de permitir su muerte, puso una marca en Caín de naturaleza, desconocida como protección, para evitar que fuera asesinado. Caín se alejó de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, cuyo nombre significa vagabundeo. Allí tomó esposa, tuvo un hijo llamado Enoc y fundó una ciudad que llevó el nombre de su hijo. Esto introduce un nuevo enigma. ¿Cómo fue posible que Caín encontrara esposa y construyera una ciudad si hasta ese momento solo se había mencionado a su familia inmediata?
En Génesis 1 leemos: «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». Por este versículo, algunos creen que el relato del Edén es una narración específica centrada en una pareja elegida, mientras que otros humanos podrían haber existido simultáneamente. Pero esta teoría choca de frente con una enseñanza fundamental de la fe cristiana, la unidad del linaje humano. Porque según la Biblia, toda la humanidad desciende de un solo hombre. El apóstol Pablo lo dejó claro cuando dijo: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra». Esto no es un detalle menor, es la base del mensaje del Evangelio. Si todos descendemos de la sangre de Adán, entonces todos compartimos la caída, y todos podemos compartir la redención. Por eso para muchos esta teoría atenta contra el mismo corazón del plan de salvación, y la mayoría de las corrientes cristianas la rechazan. Hasta ahora, hemos visto dos posibilidades: que la esposa de Caín fuera una hermana nacida de Adán y Eva, como sugiere la Biblia, o que proviniera de una línea humana desconocida, como sugieren algunas interpretaciones alternativas. Pero hay una tercera hipótesis, una que no proviene del texto canónico, sino de un libro antiguo, conservado en los márgenes de la historia bíblica, pero que podría contener la clave. Hablamos del libro de los Jubileos. Este texto, escrito en el siglo II AC, no es un libro oculto, sino un libro que simplemente fue dejado fuera de la Biblia. Y el libro de los Jubileos afirma que Adán y Eva tuvieron hijas con nombre propio, y menciona específicamente a una mujer llamada Aguán como la esposa de Caín. Sí, según este texto, Caín se casó con su propia hermana, Aguán, hija de Adán y Eva, pero Aguán no es la única hija mencionada. El libro también nos habla de Asura, otra hija de Adán y Eva, que fue dada como esposa a Set, el tercer hijo nombrado en el Génesis. Así se establece la estructura familiar inicial: Caín y Aguán, Set y Asura. Y el libro de los Jubileos también revela el tiempo exacto en que todo comenzó, porque, según este texto antiguo, cada nacimiento fue marcado en un calendario divino. Caín nació en el primer año del tercer jubileo, exactamente en el año 130 desde la creación. Fue el primer hombre nacido fuera del paraíso, el primero que no conoció el Edén. 2 años más tarde, en el tercer año de ese mismo jubileo, nació Abel. Pero el libro también nombra con precisión el nacimiento de las hijas. Aguán, la esposa de Caín, nació en el 7º año del tercer jubileo. Eso significa que era 6 años menor que su hermano. Aguán fue la primera hija nombrada de Adán y Eva, y según el libro de los Jubileos, fue dada como esposa a su hermano Caín. Por tanto, Aguán representa a la mujer que continúa la vida desde el exilio, desde la línea maldita que brota tras el asesinato de Abel. Sin embargo, Asura, la segunda hija de Adán y Eva, tiene una historia llena de significado. Según el libro de los Jubileos, Asura nació en el tercer año del 5º jubileo, el año 197 desde la creación. Dado que Abel murió antes del año 190, es imposible que se conocieran físicamente, porque Asura nació después de su muerte. Entonces, Asura fue primero prometida a Abel, y que tras su asesinato fue dada a Set, y de su unión nacería Enos, y con él el despertar del espíritu. Esto significa que Asura habría sido parte del linaje justo desde el principio, y su unión con Seth marcó el reinicio del plan divino para la humanidad. De la unión entre Set y Asura nació Enos, y con él algo completamente nuevo se encendió en el corazón de la humanidad. Es la primera vez que el ser humano reconoce que necesita algo más que tierra, alimento o descendencia. Con Enos comenzó algo nuevo en la historia de la humanidad: el deseo de volver los ojos al Creador. Aunque su nombre no resuena tanto como el de Adán, Caín o Noé, bajo su tiempo la gente empezó a orar, a reunirse y a recordar que Dios seguía presente. Desde él se trazó una línea distinta, silenciosa pero fiel, que se esforzaba por vivir según los mandamientos de Dios, incluso antes de que estuvieran escritos en piedra. Mientras la descendencia de Caín levantaba ciudades, forjaba armas y creaba instrumentos, los hijos de Set, la otra rama de la humanidad, se dedicaban a conservar la memoria del Edén, la caída y la promesa de redención. Enseñaban a sus hijos a honrar al Altísimo, a vivir con justicia, a guardar el día de reposo y a temer a Dios. De esa línea nacieron hombres justos como Enoc, quien fue tan cercano a Dios que ni siquiera conoció la muerte. Y más tarde Noé, el justo en tiempos de oscuridad. Pero con el paso del tiempo, esa línea pura comenzó a mezclarse con otra. Los hijos de Dios, descendientes de Set, tomaron por esposas a las hijas de los hombres, rompiendo el equilibrio. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes poderosos que llenaron la tierra de violencia. Así,
El mundo que una vez caminó con Dios empezó a caer en el olvido, pero siempre quedó una pequeña llama encendida. Una familia, unos pocos fieles, que aunque rodeados por la corrupción, no dejaron de recordar al Creador. El linaje de Set, llamado a ser santo, comenzó a corromperse por su propia desobediencia, y la tierra se llenó de pecado y violencia. El libro de los Jubileos describe un mundo en decadencia. Se derramaba sangre, se abusaba de mujeres, se invocaban espíritus impuros y las armas se usaban para dominar, no para trabajar. Dios, al ver en lo que se había convertido la humanidad, se lamentó de haber creado al hombre y decidió borrar su obra, excepto por uno, Noé. Noé no era perfecto, pero sí fiel. En medio de un mundo en ruinas, él permanecía limpio. Recordaba las antiguas leyes de Adán y vivía para obedecer, no para conquistar. Por eso, Dios lo eligió para comenzar de nuevo. Aunque no entendió del todo, Noé obedeció el mandato divino y construyó el arca durante 100 años, mientras el mundo se burlaba. El diluvio no solo fue un castigo, sino un nuevo comienzo, un segundo Génesis. Ese linaje justo, descendiente de Set y Asura, sobrevivió. Y aunque la historia oficial a menudo silencia a las mujeres, ellas también fueron esenciales. Asura, madre de Enos; Naama, esposa de Noé; Sara, Rebeca, Lea, Raquel, todas fueron pilares del plan divino, aun si sus nombres no siempre aparecen en las genealogías. Ellas fueron las que esperaron, resistieron y guardaron la promesa no escrita. Los caminos de Dios, dice la Escritura, no son nuestros caminos. No todo se entiende de inmediato, pero su plan de redención atraviesa generaciones. La Biblia no explica cada detalle, pero revela lo más esencial: que Dios quiere caminar con nosotros, una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. Y al final, el texto deja una pregunta abierta. ¿Quién fue la esposa de Caín? Una hija de Adán y Eva. ¿Cuál teoría crees tú que es la correcta? Comparte tu reflexión en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta búsqueda. Y si quieres seguir descifrando los misterios que esconde la Escritura, suscríbete al canal, porque hay muchas historias que aún esperan ser contadas. Bendiciones.